en lo que han tomado de apunte ustedes en las clases teóricas, y con eso puedan trabajar el día jueves en el práctico, en donde también ahí tienen subido ustedes en el práctico, tienen subido un archivo con una serie de problemas que son los que se van a resolver en la clase, y además ahí hay algunos problemas que están resueltos. Y esa clase sincrónica cada uno la va a tener en el horario de su comisión con el profesor, digamos, que está a cargo de esa comisión. Y finalmente después tienen actividades que son otras actividades que también son virtuales y son actividades complementarias que van a servir para que ustedes terminen de fijar los conceptos, para que terminen de entender el tema. Y bueno, obviamente siempre pueden consultar lo que no comprendan. La idea, digamos, es que en el transcurso de la semana podamos ver todo el tema de manera completa. Entonces el día jueves o viernes ustedes ya han visto todo el temario como para sentarse a estudiar. Si bien van a tener, digamos, un parcial, o sea, no van a tener evaluativos semanales, ¿sí? Lo que quiere decir que ustedes van a ir viendo los temas y estudiando solos, pero no van a tener evaluaciones semanales. La evaluación va a ser en el parcial, después de una serie de semanas de haber cursado. Lo ideal es ir estudiando y entendiendo los temas paso por paso. O sea, hoy la profe Laura les va a dar la clase de enlace, que es la primera clase. Entonces hoy y mañana ustedes van a ver esa clase, y el miércoles sentarse a ver un poquito, a repasar, a ver si han entendido. Es lo ideal, porque si ustedes después van acumulando todo sin estudiar, después se les hace muy, muy grande o muy largo para sentarse a estudiar de un día para el otro. Y los temas también están relacionados, o sea que si yo no he entendido algo de este tema, probablemente después me cueste seguir entendiendo los temas que van más adelante. En la clase teórica vamos a hacer muchos, porque bueno, la idea es que se conecten todos. No es obligatoria la clase teórica, pero sí está bueno que asistan, porque ahí van a poder trabajar y entender, o sea, y la idea también es que sea una clase dinámica, no que nosotras hablemos y ustedes por ahí, está bueno que participen, que si algo no entienden, nos interrumpan, que podamos trabajar así. Como nosotros cuando compartimos la clase no vemos el chat, lo ideal es que no escriban por el chat las dudas, sino es que participen. ¿Sí? Entonces por ahí si tienen apagada la cámara o el micrófono, porque somos muchos, a la hora de preguntar, o sea, está bueno que en algún momento prendamos la cámara, nos conozcamos, así como nosotros prendemos la cámara para que ustedes nos vean. A nosotros también nos gusta ver que del otro lado están ustedes y poder interaccionar, así sea más ameno todo esto, ¿sí? Lourdes, acá sí. En el chat dice que está Matías y Dulce, que son profesores de algunas de las comisiones que van a tener los chicos y que se quieren presentar, ya que se han conectado hoy para poder darles bienvenida también. No sé si quieren decir algo, Matías y Dulce. Sí, acá los tenemos a los chicos que van a ser docentes de algunos de ustedes, así que también se van a presentar. No sé dónde están, ¿no? Bueno, no sé, comienzo yo, Dul, permiso. Buenos días, chicos y chicas, a todos. Un placer tenerlos aquí. Y bueno, como dijo ya la profe Laura, yo soy Matías Iriarte, voy a ser profesor de las clases prácticas. En mi caso voy a estar en dos comisiones con algunos de ustedes, la comisión número 1 y la número 6. Así que bueno, solamente hoy era eso, presentarnos, ya irnos conociendo con algunos, y ya el jueves a los que vayan a estar en mis comisiones. Gracias, Lourdes y Laurita, por el espacio. Gracias, Matías. Gracias, Matías. Bueno, buenos días, chicos y chicas. Un gusto, yo soy Dulce Velázquez. Bueno, los voy a acompañar durante todos los docentes, y bueno, yo en una sola comisión, en la comisión 7, así que bueno, voy a conocer al programa de organización de mis alumnos.
Y bueno, estamos a su disposición en todos los docentes de las cátedras para ayudarlos, así que les deseamos un muy buen cursado y cualquier cosa, bueno, estamos a su disposición. Gracias, Lau y Lourdes. Gracias, Dulce. Gracias, Dulce. Bien. Bueno, miren, yo quería aclararles, chicos, que bueno, como es una reunión muy masiva esta, y a medida que cuando empecemos la clase hacemos una presentación, muchas veces la presentación o les va a llegar tardía o no les va a aparecer, entonces, bueno, vamos a tener una comunicación más fluida para que ustedes me digan, capaz que yo estoy en la transparencia 3 y ustedes no la ven todavía o no se carga, debido a que somos muchos en el chat y en realidad en la reunión, entonces cualquier cosa nos mantengamos activos para poder de última desacelerar la clase y hacerla más lenta para que vayamos avanzando a modo que lo que se ve en pantalla, ¿sí? Profe, yo quisiera hacer una consulta. Sí. Para el tema de las comisiones, ¿hay que anotarse en algún lado del aula virtual o ingresamos directamente al horario que nos parezca cómodo? No, usted se inscribió en el SIU directamente y eligió ya una comisión y ya se linkeó para el aula virtual. ¿Es así? ¿Usted no se inscribió en el SIU? Sí, sí estoy inscrita en el SIU. Es el mismo que vi en SIU. O sea, que elegí en el SIU. Claro, las comisiones están establecidas directamente en el SIU, ¿sí? El aula virtual no hay comisiones, es simplemente un lugar, un espacio en donde va a estar toda la información para que ustedes accedan a las clases, tengan el material y todo eso. O sea, directamente en el SIU ustedes eligen la comisión de práctico de problemas, que es donde ustedes van a asistir. Ah, perfecto. Lo que sí, chicos, puede pasar que se hayan anotado en el SIU, que se hayan inscrito, y que no entren, o sea, que no aparezcan o que no tengan acceso al aula virtual. En la mayoría de los casos ya se ha solucionado ese problema, o sea, que tienen acceso. Pero si alguno se ha inscrito tarde o tiene algún problema para acceder al aula virtual, nosotras, la profe Laura y yo vamos a dejar en el chat acá el correo de nosotras dos para que si tienen problemas con el acceso nos avisen, así nosotros le podemos dar el acceso al aula virtual. ¿Sí? Vamos a poner eso en el chat, yo les dejo. Sí. Una pregunta, ¿las clases van a estar grabadas? No. Las clases estas no son grabadas. Profe, ¿la materia es promocional? No. No es promocional. Chico, acá hay otra compañera que me dice de la inscripción en el SIU, Luciana, que a veces, no sé si está inscrita en un horario. Lamentablemente nosotros ponemos los cupos y las comisiones y no definimos, o sea, nosotros no manejamos esas comisiones. Esos cupos están desde el inicio, desde el comienzo de la inscripción, y lamentablemente si alguien no se pudo inscribir, ningún horario coincide con los de materias de otro de primer año, ¿sí? A menos que sea una comisión, entonces bueno, hay que ponerse en las otras comisiones, pero no las manejamos, nosotros vamos viendo que haya cupos, pero ahora el que se quiere cambiar de comisión, como acá dice la compañera, y bueno, ya es mucho más difícil, ¿sí? Por eso siempre, hace rato ya están puestas las inscripciones, y bueno, obviamente cada uno, algunos no están cursando solamente materias de primer año y están cursando de segundo o quizás de tercero. Bueno, eso ya escapa a nuestras posibilidades porque solamente los horarios que no coinciden son los de primer año, ¿sí? Bien. Ahí Laura, pone en el chat, acabo de poner el correo. Perfecto, ya voy a poner el mío. Entonces, para cualquier duda. Cualquier situación que tienen a la hora de acceder al aula. Y también ahí en el aula, al inicio, tienen un cómics bien lindo, donde está explicado bien todo cómo es el cursado, también para regularizar la materia. ¿Sí? Profe, ¿Sí?
Esto se va a distribuir para hacerlo, o sea, no iba a preguntar algo, Rema. Cierto que está en las tareas teóricas con las tareas prácticas van por separado. Estaba por preguntar si se iban a distribuir por algunos grupos, si nosotros debemos agregarlo a los profesores de práctica en nuestra comisión. ¿Cómo agregar? No entiendo la pregunta. Al grupo, digamos, a un grupo, si tenemos que crear algún grupo. ¿El grupo No, de qué? ¿A qué un te grupo de referís? WhatsApp. Claro, claro. No, no hace falta, digamos, a menos que el docente después cuando tenga la práctica con ustedes quiera, pero no es necesario, digamos, porque la metodología va a ser, ustedes tienen en el aula virtual todo el material, en el aula virtual también tienen el link para poder acceder a ese práctico, en donde van a tener la clase en el horario de su comisión, y después si, digamos, si necesitan consultar algo, están los correos de todos los docentes, y lo que les iba a decir es lo que les dije al comienzo, o sea, ustedes no rinden evaluaciones semanales, ni nada no hay evaluaciones, digamos, durante el dictado, hasta que llega el parcial, ¿sí? Entonces la manera de regularizar la materia es con la asistencia a los prácticos, porque los prácticos sí tienen un 80% de asistencia, que ustedes tienen que cumplir, en la parte práctica, y además rendir el parcial y aprobar con nota 5 mínimo, o sea, de 5 en adelante. Entonces no necesitan otro requisito más que ese para regularizar la materia no es promocional. El parcial también tiene su recuperación, o sea que si yo rindo la primera vez y me va mal, puedo tener una recuperación, y cada parcial tiene una segunda recuperación. Eso funciona de la misma manera en la que ustedes han tenido las otras materias que han cursado. ¿Sí? Profe, ¿cómo pasa con los laboratorios? No hay laboratorios porque somos muchos y el protocolo no lo autoriza por el momento. Si llegara a mejorar la situación y pudiéramos, al final del cursado vamos a hacer algún laboratorio para que ustedes puedan hacer algo de la parte práctica, pero no va a ser un requisito para regularizar la materia. Profe, ¿Sí? ¿cómo sería la modalidad del parcial? La modalidad del parcial, por el momento virtual, en donde ustedes, digamos, rinden así de manera sincrónica, conectados con algún docente, seguro van a rendir por comisión, en donde tienen que desarrollar el parcial y después mandar por correo, digamos, después les vamos a dar las pautas detalladas, pero de manera general es eso, van a tener que resolver situaciones problemáticas del estilo de las que tienen en el práctico. Por eso es que yo al comienzo insistía mucho que traten de hacer los temas semana a semana, que asistan a la clase teórica, que escuchen, que tomen sus apuntes, que después estudien, que entiendan. Entonces van a resolver problemas de ese tipo y después van a mandar al docente para que nosotros corrijamos. Pero por el momento es todo virtual. Profe, ¿hay Sí. algún tipo de cartilla o de libro que nos recomiende para ir complementando la información de las teóricas? Para complementar la información de la teórica, nosotros en cada teórica le damos un poco la bibliografía, pero el libro por ahí en el que van a encontrar todos los temas, o la mayoría de los temas, es el Chan. Yo lo que voy a hacer es subirles un link para que lo puedan descargar. Obviamente la versión no oficial, porque nosotros no podemos, o sea, no corresponde, digamos, pero para que ustedes puedan tener acceso al libro en PDF, se lo vamos a colgar en el aula virtual. Ese sería, y quizás el link de otro libro más, les podemos subir al aula virtual. Con eso, la clase teórica
y el material que además tienen subido en cada uno de los temas, porque en cada uno de los temas, como yo les había dicho, tienen los problemas para el práctico y tienen una actividad complementaria. Esa actividad complementaria tampoco de nuevo es obligatoria, pero les va a servir, si ustedes la hacen y la pueden resolver, les va a servir para estudiar, para que vayan estudiando día a día el tema. Entonces cuando llega la fecha del parcial simplemente se tienen que sentar a repasar todo lo que han estudiado. Por eso insisto mucho con esto, no esperen hasta 3 días antes del parcial para sentarse a estudiar todo, porque no van a poder trabajar así. Entonces las teorías no son obligatorias, pero está buenísimo que asistan. Los prácticos sí son obligatorios y necesitan el 80% de asistencia. Y después, bueno, el parcial. Esos son los requisitos, digamos, para el cursado. Profe, Sí. por ejemplo, la gente que trabaja, yo trabajo y hay veces que me llaman a diferentes horarios. ¿Cómo puedo hacer si no puedo asistir a las teóricas, digamos, si no quedan grabadas las clases? Y por eso digo, hay material en el aula, digamos, que te va a servir para estudiar, y si no podés acceder, digamos, al libro, a la bibliografía, para estudiar el tema. Hay muchas, después al final de cada clase siempre ponemos toda la bibliografía que ustedes pueden acceder, en donde están los temas muy desarrollados, igual de desarrollados que lo vamos a ver en esta clase. Son temas de química general básicos y que nosotros les sugerimos una serie de libros para que ustedes consulten, así que si no pueden pedir apuntes a los compañeros, pueden acceder directamente a los libros, no se preocupen en ese sentido. Y siempre van a tener clases de consulta, para aquel que le quede duda o alguna situación. Después van a tener clases de consulta donde podemos volver a ver algo que no han entendido, o donde si por algún motivo, como dicen, han faltado y no han podido estar en la clase y les ha quedado alguna duda, la pueden preguntar en la clase de consulta. ¿Y qué día serían las clases de consulta? O sea, ahora no están las clases de consulta, van a estar puestas más adelante. Está bien, profe, gracias. Lo que sí es el horario, nosotros hemos puesto a las 8:30, y hubo una modificación para no alterarles demasiado. En general vamos a trabajar de 8:30 a 10, porque a las 10 empiezan otra clase, pero cuando sea necesario nosotros les vamos a subir en el aula virtual, para en lugar de empezar a las 8:30, vamos a tener que empezar a las 8. Con algunos temas va a ser necesario que comencemos la clase de los lunes a las 8. Y la de los martes sí va a ser siempre de 12 a 14. Profe, los prácticos del jueves, ¿cómo serían? Son sincrónicos. Van a tener un enlace en el que se van a conectar para tener una clase sincrónica con el docente, bueno, con Matías, con Dulce, que ya se han presentado, o con alguno de los otros docentes que van a tener en las comisiones. Ya los van a ir conociendo a medida que vayan ingresando a sus comisiones. Y les repito, en el aula virtual también hay un cómics ahí donde está bien explicado cómo es el cursado, cómo tienen que desarrollar cómo se lleva a cabo la teoría, el práctico, los requisitos para regularizar la materia, cuáles son las cosas importantes, cómo está organizada la información. Van a poder acceder ahí. Más cupos para las comisiones. Es que hay cupos en las comisiones para que ustedes se anoten. Sí, si hay cupos o sea, al momento hay cupos todavía para que ustedes puedan inscribirse. Y los que están aquí es porque ya están inscritos, o sea, esa es la cuestión. O sea, como les dije, los cupos no se abren para cambios de comisión, sino para otros alumnos que directamente no están inscritos. Entonces, si ustedes están acá es porque en alguna comisión se han inscrito, ¿sí? Profe, y con el tema del práctico de jueves, hay que entregarlos, hay un horario fijo para entregar los prácticos, hasta tal fecha, digamos. Es asistencia al práctico y resolver
en clase con el profesor los problemas con los que trabaja el profe. Ah, gracias, profe. Bien. Bueno, chicos, vamos a comenzar para que puedan, digamos, comenzar con el tema. Y por favor revisen el aula virtual a donde está también cargada la información. Voy a compartir pantalla para ver cómo se ve. Ustedes díganme. Se ve bien. Bien, así podemos empezar. Bien. Vamos a ver. Bueno, empezamos. Bueno, el tema que vamos a ver esta semana se llama Enlace químico y fuerzas intermoleculares, ¿sí? Es el primer tema. Recuerden que temas como la parte de nomenclatura inorgánica y el tema de las propiedades periódicas son temas que ustedes vieron, los que hicieron el curso de ingreso, la mayoría de ustedes ya lo hizo, y son temas que siempre son necesarios de recordar, especialmente la nomenclatura, para cualquiera de los temas, ¿sí?, que estudiemos a continuación. Entonces, el que está flojo, ya sea en nomenclatura o en las propiedades periódicas, lo que es la constitución de la tabla periódica, bueno, tómese un tiempo, ¿sí?, para repasar todos esos temas que se dieron en el curso de ingreso, que se dio mucha ejercitación, ¿sí?, para practicar, y que son fundamentales y muy básicos, porque ya sabemos que en algunos colegios secundarios también se dan esos temas, y son muy importantes para el estudio de todos los temas teóricos y prácticos que vamos a ver de ahora en adelante. Entonces es muy importante que ustedes conozcan la nomenclatura inorgánica, conozcan lo que es la tabla periódica, para poder estudiar los siguientes temas. Recuerden, como dijo la profesora Lourdes, esta materia es un poco acumulativa. ¿Qué significa? Si yo no tengo un concepto bien estudiado o bien formado inicial, ese concepto mal estudiado o ese error voy a ir arrastrándolo a lo largo de todo el cursado. Y eso me va a dificultar que yo estudie los próximos temas, que cada vez son más difíciles, ¿sí?, porque son más complejos, y eso me va a dificultar, ¿sí?, el estudio de la materia. Entonces, el que tenga algún hueco o algún vacío, le recomiendo que se tome el trabajo de poder, de alguna manera, bueno, repasar esos temas para poder seguir adelante, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar este tema. ¿Ven el cambio de slide? ¿Sí? Bueno, ¿qué podemos decir aquí? Bien. Les voy a pedir, chicos, que silencien sus micrófonos para que no haya interferencia, a menos que yo le pregunte algo o que no se vea algo, ustedes me avisan. Hablando, chicos, porque el chat no lo estoy viendo, yo directamente veo la presentación, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo empezamos este tema. Cuando olemos, que es en el caso de esta transparencia, dice, ¿qué pasa? Las moléculas del aire pasan por sitios receptores de la nariz. Si las moléculas tienen una estructura determinada, pueden ser muy similares, podrán adherirse a estos receptores y se transmitirán impulsos nerviosos al cerebro. ¿Qué pasa cuando se transmiten estos impulsos nerviosos al cerebro? El cerebro de alguna manera identifica la sustancia, ¿sí?, y genera lo que nosotros conocemos como un aroma específico. La nariz, nuestro sistema de la nariz es tan buena que moléculas que son muy parecidas y que difieren en muy poco, pueden generar olores muy distintos. Es el caso de la cafeína, ¿sí?, que es el estimulante del café, y de la teobromina, que es el estimulante del chocolate, que si bien estructuralmente, bueno, son estas sus estructuras, y ustedes me van a decir, bueno, no se preocupen porque eso es una estructura de la química orgánica, no es la que vamos a estudiar en esta materia, pero que bueno, estas estructuras difieren muy poco, y a su vez, al margen de que difieren muy poco, generan un olor totalmente distinto cuando nosotros la olemos. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué les cuento esto?
porque conocer las estructuras de las diferentes sustancias y sus diferencias tiene un papel muy importante en los sistemas biológicos. Si esas diferencias no existieran, entonces todas las sustancias serían las mismas y nosotros oleríamos un mismo aroma. Entonces, eso no ocurre en la naturaleza. Entonces, nuestra meta en esta clase es estudiar qué hacer con los átomos, o cómo los átomos se unen para formar estas moléculas, y qué fuerzas actúan entre estos átomos. ¿Bien? Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Sí? ¿La ven? Sí, profe. Bien. Yo voy a seguir, cualquier cosa ustedes me avisan, si hay un delay en la transparencia, me avisan. Bueno, ¿qué podemos decir acá? La mayor parte de las sustancias simples, ¿sí?, que se hayan formando moléculas. Algunas pueden ser diatómicas, como es el caso del oxígeno. ¿Qué podemos decir del oxígeno? Que es un elemento químico que tiene un número atómico 8, que constituye cerca de la quinta parte del aire atmosférico, ¿sí?, terrestre, y está como oxígeno molecular. También encontramos otras moléculas como el nitrógeno, que es un elemento químico del número atómico 7, compone 4/5 partes del volumen del aire de la atmósfera, y es importante para el crecimiento de las plantas, y es un aditivo clave, por ejemplo, en el caso de la preparación de fertilizantes. Otras formas, ¿sí?, de átomos son, por ejemplo, o moléculas ya en este caso, es el agua. El agua es un elemento muy importante para la vida, ¿sí? Ustedes sabrán, el agua es vital para el ser humano y para cualquier tipo de organismo vivo en la Tierra. Resulta curioso, ya que el 70% de la Tierra es agua. Y también podemos decir que el 70% de nuestro cuerpo también está constituido por agua. También encontramos otro tipo de moléculas, como este caso, que es una molécula de la química orgánica, que la van a estudiar en la materia que sigue a la nuestra, que esta les cuento que es la molécula de glucosa, que es una fuente importante de energía para la mayoría de las células del cuerpo, y incluye, bueno, también, tanto las células del cuerpo, de todo el cuerpo, del cerebro, y es una base fundamental para la formación de carbohidratos. Entonces, lo que nos podemos preguntar, ¿sí?, y lo que vamos a estudiar en esta clase, es qué fuerzas existen entre los átomos que los mantienen unidos, ¿sí?, entre sí para formar estas moléculas. Entonces, esta es la pregunta que nos hacemos al inicio de la clase, y es la que vamos a desarrollar o vamos a tratar de responder a lo largo de la misma. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? Los objetivos van a ser conocer el concepto de enlace químico, explicar por qué se unen los átomos para formar moléculas o compuestos y cómo lo hacen, reconocer el tipo de enlace que presenta un compuesto y predecir el tipo de enlace de un compuesto en base a las características de los elementos que lo constituyen. ¿Sí? Esos son los objetivos que vamos a ir desarrollando a medida que avancemos en esta clase. A ver, ¿por qué los átomos se combinan para formar moléculas o compuestos? Podemos relacionar esta pregunta a un concepto energético, ya que un compuesto resulta también si es muy estable o no tan estable. Entonces veamos esta imagen, ¿sí?, que es un gráfico de energía en función de la distancia interatómica, ¿sí? Cuando los átomos se unen para formar moléculas, se produce una liberación de energía, dado que la mayor estabilidad de un sistema significa alcanzar un estado de menor energía. Entonces, un estado de menor energía es un sistema más estable. Entonces, tenemos acá varios ejemplos dentro de este gráfico. En el punto A, ¿qué tenemos? Los átomos están demasiado, ¿sí?, juntos o cercanos, y que acá en este caso dominan fuerzas de interacción que son fuerzas de repulsión. Entonces acá no hay una mínima energía, tiene una energía determinada. ¿Qué pasa en el punto B?
las fuerzas de repulsión y atracción se igualan, ¿sí? Y la distribución es más estable, alcanzando la mínima energía. Vemos que acá tenemos una mayor energía, y acá en este caso, punto B, una menor energía. Recuerdan que esta es, ¿sí?, energía en función de distancia interatómica. Entonces, acá en el punto B permite o logra la formación de lo que nosotros vamos a llamar enlace. ¿Qué pasa en este punto C? Acá vemos que estas dos átomos se dividen, o sea, se separan, ¿sí? Se rompe esta supuesta molécula. ¿Y qué pasa en el punto C? Los átomos están demasiado separados, y las fuerzas que interaccionan allí son muy débiles, ¿sí? Por lo tanto, sube nuevamente esta energía a un nivel de mayor energía a comparación del punto B. Entonces, este es un gráfico que implica que la formación de un enlace está dado también por una tendencia a una mínima energía, y formar un enlace para dos átomos que cumplen ciertos requisitos, obviamente, que lo vamos a ver a continuación, implica que ese sistema, ¿sí?, reúne una mínima energía, o se encuentra en una mínima energía a comparación de otros estados, como en el caso que hemos visto, el punto A y el punto C. Continuemos. Entonces, en esta clase nos vamos a basar en lo que es las fuerzas intramoleculares, ¿sí?, y las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intramoleculares son las que mantienen unidas a los átomos, ¿sí?, los que dan lugar a moléculas, y los que nosotros vamos a llamar enlaces químicos. Mientras que las fuerzas intermoleculares, como su mismo nombre lo indica, mantienen unidas ¿a quién? A las moléculas, ¿sí? Entonces, primero vamos a estudiar lo que son las fuerzas intramoleculares, es decir, los enlaces químicos. Yo voy lento, así las diapositivas se vayan cargando sin dificultad. ¿Qué son los enlaces químicos? Lo definamos. Los enlaces químicos son las fuerzas que mantienen unidos a los átomos en las moléculas. ¿Cómo se enlazan los átomos? Cuando los átomos forman enlaces, solamente lo hacen a través de sus electrones más externos, los que se ubican en el último nivel de energía, los que alguna vez ustedes escucharon nombrar, los llamados electrones de valencia. O sea, acá tenemos un átomo tipo, acá tenemos una estructura interna. Miren, el electrón que está en la última órbita, o en el último nivel de energía, son los llamados electrones de valencia. Veremos que determinados elementos pueden tener 7 electrones de valencia, u otros pueden tener 1 electrón de valencia. Eso lo vamos a ver en el estudio de cuando armemos, ¿sí?, las distintas estructuras, y veamos cómo estos elementos están distribuidos en la tabla periódica. Entonces, recuerden, ¿cómo se enlazan los átomos? Cuando los átomos forman enlaces, solamente lo hacen a través de sus electrones más externos, es decir, los electrones de valencia. Bien. ¿Qué podemos decir aquí? Muchas de las ideas básicas respecto a los enlaces químicos fueron propuestas por Gilbert Lewis. ¿Quién fue Gilbert Lewis? Fue un físico químico estadounidense que a comienzos del siglo XX estudió este tema e de una manera simple, muy simple, de seguir el rastro de los electrones de valencia cuando los átomos forman los enlaces. Así surgen los llamados símbolos de Lewis, obviamente por su nombre, o símbolos electrón-punto, que están formados por el símbolo del elemento y un punto por cada electrón de valencia en un átomo. Por ejemplo, acá tenemos un cuadrito en donde acá tenemos el elemento, el símbolo del elemento, los electrones de valencia que corresponden al elemento y el símbolo de Lewis determinado. Entonces, por ejemplo, el litio tiene un solo electrón de valencia, y eso ¿cómo se representa? Con un punto alrededor del elemento.
de esta manera. El magnesio, miren, tiene 2 electrones de valencia, miren cómo se representa. El aluminio tiene 3 electrones de valencia. Miren que a medida que van sumándose los electrones de valencia, van poniéndose en ambos lados. El elemento es como si tuviera 4 lados, 4 frentes. Entonces, los electrones se van rellenando primero un electrón en cada lado, y después cuando ya se han superado, ¿sí?, un electrón por cada lado, se colocan 2 electrones por cada lado del elemento, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, del oxígeno, que tiene 6 electrones de valencia. Entonces, primero se va, cuando lo dibujamos, vamos colocándolo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así, y llega un momento en donde en alguno de los lados queda, o puede quedar un electrón o 2 electrones, en este caso, como el oxígeno, o bien el cloro, que tiene 7 electrones de valencia. Miren cómo es su símbolo de Lewis. Y así también ustedes ubiquen estos elementos en la tabla periódica y van a ver que el litio, ¿dónde está? ¿En qué grupo? ¿Sí? En el grupo 1, miren, coincide con los electrones de valencia. El magnesio está en el grupo 2, coincide con los electrones de valencia, y así sucesivamente. Acá tenemos otro ejemplo, por ejemplo, el caso del potasio, con un electrón de valencia, el caso del calcio, el boro, el azufre, con 6, y el flúor con 7, ¿sí?, que tiene el mismo número de electrones de valencia del cloro, miren, ¿sí?, están en el mismo grupo. Entonces, es muy importante que ustedes sepan los electrones de valencia de los compuestos, y eso lo pueden averiguar en la tabla. Había escuchado que algunos compañeros debatir si es importante tener tabla periódica o no. Sí, es importante. Aquellas que tengan tablas periódicas del secundario pueden usarlas tranquilamente, no hay necesidad que vayan a comprar nuevas tablas periódicas. Ya las tablas periódicas, aunque viejas estén, siempre tienen muchísima información acerca de los elementos, porque esto es algo que hace muchos años fue descubierto. Entonces, si bien hay cosas nuevas, yo creo que con las tablas periódicas que tienen pueden desempeñarse tranquilamente, y no compren. A lo sumo, también hay otra forma de bajar alguna tabla periódica desde internet, o sea, y si tienen la posibilidad de imprimirla mejor, y si no, la trabajan desde sus computadoras online para ver la ubicación de los elementos, el número de valencia y todas esas cosas. Van a necesitarla, es muy útil en este tema. Entonces, les recomiendo que utilicen o que tengan sus propias tablas periódicas. El que no tenga, porque no le quedó del secundario o esas cosas, puedes bajar una por internet, en donde algunas tienen muchísima información, y a lo sumo van a necesitar precisamente cómo están ubicados los elementos en la tabla, y no, o sea, obviamente no tienen que saber de memoria ni por sueños la información que está en la tabla, porque eso no es objetivo de este curso, y no es objetivo tampoco, no creo que sirva, porque para eso existe la tabla periódica. Acá la tabla periódica va a ser un soporte para buscar un elemento, buscar una información, ¿sí? Eso es importante en este tema, y también se les va a hacer mucho de ayuda cuando ustedes estudian este tema, tener una tabla periódica cerca. Profe, disculpe, una pregunta. Sí. Sí, dígame. ¿Se va a poder utilizar Ay, no, se te escucha todo entrecortado, no te escucho nada. ¿Hola? Profesora. Hola. ¿Sí? Ah, disculpe. Buen día. Yo ¿Sí? quería hacer una consulta. Sí. En los parciales, ¿nos Sí. dejan que llevemos la tabla periódica o nos van a dar, por ejemplo, el número atómico de un compuesto para que nosotros saquemos, por ejemplo, los electrones de valencia o otra cosa? No, en los parciales generalmente, bueno, como va a ser online esta vez el parcial, como fue el año pasado, ¿qué hacíamos nosotros cuando era presencial? Le dábamos una tabla periódica muda. ¿Qué significa muda?
Muda significa que tiene la ubicación de los elementos y alguna información, como por ejemplo el número atómico. ¿Por qué? Porque las tablas modernas tienen un montón de información, mucho más, que son algunos problemas estaban relacionados con la información de la tabla. ¿Qué vamos a hacer este año? No se preocupen, porque ustedes, si quieren, lo pueden tener. O sea, imagínense, si es online, ustedes pueden tener alguna información que les ayude a hacer un cálculo o averiguar algo que le esté pidiendo el problema, ¿sí? Así que eso lo vamos a ver a medida que avancemos, y obviamente cuando el parcial se les va a decir, bueno, ustedes pueden tener una tabla periódica o no pueden tener una tabla periódica, pero eso va a depender de la calidad del ejercicio que se les pregunte. O sea, si yo les digo, bueno, a ver, como para decir algo, quizás no me entiendan ahora, pero decir, bueno, a ver, dígame un orden de electronegatividad de tal elemento en la tabla periódica. Ustedes deben saber ubicar dónde está ese elemento en la tabla periódica. Ustedes no van a saber de memoria el elemento en la tabla periódica, entonces ustedes van a buscar en una tabla a ver dónde está ubicado. Pero la respuesta de lo que yo les pregunto no está en la tabla periódica, simplemente la tabla les sirve para que ustedes ubiquen el elemento donde está, y en base a la ubicación, y aparte de lo que estudiaron, me digan, bueno, la respuesta es esta. Pero la respuesta obviamente no está en la tabla periódica, pero sí usan la tabla periódica para poder resolver ciertos problemas que les pudiéramos hacer. Entonces, no se preocupen, que antes del parcial va a haber todo tipo de consultas, y va a haber todo, vamos a dejar bien claro todo para que nadie se confunda y que pueda usar todos los elementos necesarios para que puedan resolver los problemas que se les dé en ese momento, ¿sí? No se estresen desde ahora con el parcial, ¿sí? ¿Alguna otra consulta? Profe, No. Muchas yo gracias. quería consultar, siempre el número de electrones de valencia va a coincidir con el número de grupo de En la el tabla. caso, sí, de los elementos representativos, sí. Ubiquen los elementos representativos en la tabla, porque ya tenemos los del medio, que son los otros elementos, los metales de transición, que tienen otras características diferentes, ¿sí? Que no son las mismas que los elementos representativos. Bueno, si quieren, avancemos a la otra diapositiva. Disculpen. ¿Sí? Quería hacer una consulta. ¿La diapositiva se sube al aula? No, son diapositivas que los pueden encontrar en cualquier libro. No hay ningún problema. Esto es ya les voy a decir qué libro pueden consultar. Ya les voy anticipando, el libro Chan es el que de la bibliografía más certera, y el que tenemos como libro de cabecera en la cátedra. Así que todos estos temas están bien desarrollados ahí, y pueden consultarlo, ¿sí? Lo pueden bajar, hay sitios en donde se lo puede bajar por internet, inclusive, bueno, en la facultad está, en la biblioteca, y bueno, y algunos compañeros yo sé que los tienen en PDF, así que si ustedes, bueno, conocen a algún compañero, esas cosas se lo pueden pasar, porque todos los temas que vamos a dar en esta materia están desarrollados en ese libro y en otros, que ya les voy a mencionar al final de la clase, para poder, bueno, llevar adelante la materia. Bien, bueno, sigamos entonces. Llegamos entonces a un concepto muy importante, que es lo que corresponde a la regla del octeto. ¿Qué nos dice, ¿sí? Esta regla del octeto? Un átomo diferente del hidrógeno tiende a formar enlaces hasta que se rodea de 8 electrones de valencia. ¿Por qué dice diferente del hidrógeno? Porque el hidrógeno es un caso excepcional en donde llega a una estabilidad o un mínimo de energía rodeado de 2 electrones. Entonces, en el caso del hidrógeno lo rodean 2 electrones, pero en el caso de los otros elementos, tienden a formar, o sea, un octeto, es decir, rodearse de 8 electrones de valencia para alcanzar una máxima estabilidad caracterizada por una mínima energía. Bien. ¿Profe? ¿Sí?
O sea que, por ejemplo, en el caso del cloruro de flúor, cloruro de flúor o algo, por ejemplo, el flúor compartiría sus 7 electrones, el hidrógeno le daría un electrón para que solamente el flúor llegue al octeto, pero entonces el hidrógeno no. Ah, bien. Bueno, sí, ese es un concepto, pero esperen un segundito porque ahí ya entra lo que vamos a estudiar ahora. Que de acuerdo al compuesto o a la unión de esos elementos, cómo se clasifican, ¿sí?, los enlaces químicos, ¿sí? Hay diferentes tipos de enlaces químicos. Eso lo vamos a preguntar, señorita, cuando avancemos, ¿sí? Porque usted ya está introduciendo otros conceptos, que es si es un enlace iónico, si es un enlace covalente, que tienen distintas características, ¿sí? Y cómo comparten o no los electrones. Entonces eso, no nos adelantemos y vamos a ir viéndolo paso a paso. Entonces, ¿cómo se clasifican los enlaces químicos? Existen enlaces iónicos, enlaces covalentes y enlaces metálicos. Entonces, vamos a ir estudiando uno por uno. Bueno, veamos primero los enlaces iónicos. ¿Cuáles son los requisitos para su formación? Los átomos de un elemento deben perder 1 o 2 electrones, raramente pierden 3, sin consumo de mucha energía. O sea, deben tener baja energía de ionización. Otra característica, los átomos de un elemento deben ser capaces de aceptar 1 o 2 electrones, casi nunca 3, sin un exceso o un excesivo gasto energético, o sea, deben tener una alta afinidad electrónica. Entonces, para que ocurra un enlace iónico debe haber un elemento que tenga una baja energía de ionización y otra que tenga una alta afinidad electrónica. ¿Qué más podemos decir de los enlaces iónicos? Constituyen la atracción entre iones con carga positiva y carga negativa en los compuestos iónicos, ¿sí? El enlace iónico está formado por elementos muy electropositivos, o también podemos decir de baja energía de ionización, y con elementos muy electronegativos, es decir, con alta afinidad electrónica, ¿sí? Recuerden estos conceptos que quizás son nuevos para ustedes, pero tienen que manejar de alguna manera apropiada la forma de pronunciar esto, poder explicar estos conceptos. También el enlace iónico se define como la fuerza electrostática que mantiene unido a los iones en un compuesto iónico. Entonces, todas estas formas son características del enlace iónico o son distintas formas de definir, ¿sí?, el enlace iónico, que son importantes que ustedes las sepan a todas. Bueno, un ejemplo bastante típico es el cloruro de sodio. El cloruro de sodio es una fuente que puede, una fuente de cloruro de sodio es la sal de la roca, que se encuentra en depósitos subterráneos, como vemos en esta imagen, de cientos de metros de espesor. También se obtiene del agua marina o de la salmuera, ¿sí?, una disolución concentrada de cloruro de sodio. ¿Y cómo se obtiene? Mediante la evaporación solar, ¿sí? Son distintas técnicas para la obtención del cloruro de sodio. El cloruro de sodio también se presenta en la naturaleza en forma del mineral halita, ¿sí? Este es el mineral halita, ¿sí? En él participa un metal de baja energía de ionización, ¿sí?, y un elemento no metálico con alta afinidad por los electrones, que en este caso es el cloro. Entonces, el metal de baja energía de ionización es el sodio, y el no metal con alta afinidad electrónica es el cloro. Entonces, vemos acá una imagen de cómo el sodio, dibujemos sus símbolos del L. Entonces, el sodio, este es el símbolo del sodio, Na, el símbolo del cloro, Cl, ¿sí? Recuerden los símbolos correctos de los elementos, que ustedes, estos símbolos los pueden consultar en la tabla periódica. Vemos que el sodio tiene un electrón de valencia y el cloro tiene 7 electrones de valencia. Entonces, ¿qué sucede, ¿sí?,
en la formación del enlace iónico del cloruro de sodio. El electrón, ¿sí?, del sodio es cedido al cloro. Entonces, el sodio le cede el único electrón de valencia que tiene al cloro. Entonces, el sodio queda, ¿sí?, como un ion positivo, por eso se le pone un signo más, y el cloro queda con una carga negativa, ¿sí?, queda como el ion cloruro. Entonces, acá abajo tenemos las distintas estructuras, ¿sí?, de configuración electrónica. Recuerden que la configuración electrónica ustedes la vieron y la estudiaron en el curso de ingreso. Entonces, vemos que el sodio, ¿sí? Disculpe, eso, tengo una consulta. Queda justamente el sodio queda positivo porque tiene menor estabilidad y por eso tiene. Y al revés, el cloro como mayor Claro, más al formar el enlace, estos compuestos que tenían una cierta estabilidad, al formar el enlace, generan una menor, generan una menor energía, por lo tanto una mayor estabilidad. Porque la formación de enlace siempre tiende a llegar en el universo a una mayor estabilidad, y la mayor estabilidad se genera con una menor energía. Entonces, la formación del enlace, en este caso del cloruro de sodio, tiende a formar una menor energía. Miren las configuraciones electrónicas, ¿sí? Tiene esta configuración electrónica, el sodio solito, ¿sí?, como elemento, y el cloro como elemento. Pero cuando se transforman en el ion sodio y en el ion cloruro, adquieren la configuración del gas neón y del gas argón. ¿Qué son los gases nobles? ¿Sí? Los gases nobles, ya habíamos estudiado en el curso de ingreso, son los elementos más estables en la tabla periódica. Entonces, adquirir la configuración de un gas noble, aparte, todos ellos están rodeados por 8 electrones, o sea, cumplen la regla del octeto. Entonces, adquirir la configuración del gas noble, que en este caso el sodio, el ion sodio positivo, adquiere la configuración electrónica del neón, y el ion cloruro adquiere la configuración electrónica del argón, ¿sí? Entonces, llegan a una máxima estabilidad con un mínimo, ¿sí? O sea, llegando a una menor energía. Entonces, no se preocupen el tema de las configuraciones electrónicas si no se las acuerdan, pero acá lo que ustedes tienen que saber en la formación del enlace iónico del cloruro de sodio es que el electrón del sodio es cedido al cloro, por lo tanto el sodio queda con una carga positiva y el cloro, ¿sí?, que el electrón suma un electrón, queda con un electrón de más, por lo tanto una carga negativa. Vemos que usamos corchete para delimitar que todos los electrones que están rodeándolo al cloro pertenecen, ¿sí?, al cloro y son del cloro, ¿sí? Acá, en este caso, no se comparte ningún electrón. El electrón del sodio lo cede al cloro para formar el enlace iónico. Profe, te hago una consulta. ¿Sí? Esto de que queda con una carga positiva y una carga negativa, Sí. sería que el elemento originalmente tiene la misma cantidad de electrones que de los elementos positivos. Entonces, al ceder un electrón queda con más positivos que negativos. No, ustedes ya saben, lo estudiaron en algún momento en el secundario y también en el curso de ingreso, que los elementos son neutros, es decir, tienen la misma cantidad de partículas positivas como negativas. Los protones en el núcleo positivo, electrones en las órbitas negativas alrededor del núcleo. Sí. Cuando acá el electrón pierde cuando el sodio pierde un electrón, ¿sí?, entonces queda desfasado en ese balance, entonces queda como un ion positivo, por eso se le pone con un signo más, ¿sí?, que significa que tiene una carga positiva más, ¿sí?, y el cloro queda como el ion cloruro, ¿sí? Eso es en cuanto al balance de cargas de un elemento. Los elementos pueden ser neutros, pueden ser iones positivos, o iones negativos, o también llamados cationes. Aniones negativos y cationes positivos. ¿Sí? También se los puede ver así o ver en la bibliografía de esa manera. Pero acá lo importante acá que ustedes tienen que saber, que el sodio es el que cede el electrón,
¿sí?, al cloro para formar el enlace iónico del cloruro de sodio, ¿sí?, y que se representa mediante símbolos de Lewis de esta manera. Eso, bueno, vamos a ir viendo más ejemplos para que ustedes se den cuenta. A ver, veamos acá. Bueno, este es el mismo ejemplo. Tenemos el ion sodio, el sodio y el cloro, ¿sí? Entonces, el electrón, ¿sí?, acá, y que se transforma en el ion sodio y en el anión cloruro, ¿sí? Al agregar un electrón acá, que pertenece al sodio, el anión, ¿qué pasa acá? ¿Qué diferencia acá? Tiene un mayor volumen, es más grande, mientras que el catión se hace más pequeño. Bueno, veamos estas, acá le van a hacer estas animaciones. Acá hay 2 electrones, 8 electrones en la segunda órbita y un electrón, estamos hablando en el caso del sodio, en esta animación. En el caso del cloro, que es la animación, el azul, tiene 2 electrones en la primera capa, 8 electrones en la segunda y 7. Estamos hablando del cloro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Miren lo que sucede ahí. El electrón del sodio, ¿sí?, lo cede, miren lo que sucede, al cloro, para formar el enlace iónico cloruro de sodio, ¿sí? Otro ejemplo que también está es el fluoruro de sodio, también tiene la misma cantidad de electrones en su última capa que el cloro. Bueno, esos son algunos ejemplos, vamos a ver ejemplos más adelante. Sigamos. Otros ejemplos serían el fluoruro de litio. Miren cómo el litio cede un electrón al flúor para formar el fluoruro de litio. ¿Cómo se representa con símbolos de Lewis? Queda el litio positivo y el flúor negativo. Fluoruro de litio. ¿Qué pasa con el cloruro de calcio? También forma un enlace iónico. Entonces tenemos acá calcio más 2 iones, 2 cloro, que forma el catión calcio y 2 iones cloruro, ¿sí? Cloruro de calcio también forma un enlace iónico. El cloruro de magnesio es muy similar. Miren acá, los electrones del magnesio son cedidos a 2 átomos de cloro para formar magnesio más 2, o sea, es decir, el catión magnesio más 2 iones cloruro. Cloruro de magnesio también es otro compuesto que se une mediante enlace iónico. Bien, ¿cuáles son las propiedades de los compuestos con enlace iónico? Son sólidos cristalinos, son muy quebradizos, tienen punto de fusión muy elevado, son solubles en agua, y las soluciones acuosas y los sólidos fundidos conducen la electricidad. Estas son algunas de las propiedades de los compuestos que presentan enlace iónico, que son muy importantes que lo sepan, porque a veces a partir de las propiedades nosotros podemos suponer el tipo de enlace que presenta un compuesto que podemos conocer, o puede ser un compuesto desconocido hasta que lo identifiquemos. Bien. Pasemos entonces a lo que es el enlace covalente, que es el otro tipo de enlace que hemos dicho que íbamos a estudiar. El enlace covalente. ¿Qué es un enlace covalente? En muchos casos la formación de una sustancia iónica no es favorable energéticamente. Existen moléculas como moléculas de hidrógeno, moléculas de oxígeno, sustancias orgánicas en general, que no manifiestan un carácter iónico, o sea, no se unen por enlaces iónicos. Son gases, pueden ser gases, líquidos o sólidos de bajo punto de fusión y ebullición, y que no son conductores de la electricidad, y por lo tanto, se introduce un nuevo concepto de enlace, que es el enlace covalente. ¿Cómo se define?
Un enlace covalente es aquel en el que uno o más pares de electrones es compartido por dos átomos. Miren el concepto importante, compartido. Recién en el enlace iónico nosotros no hablábamos de compartir, decíamos de ceder electrones a otro elemento. ¿Cómo podemos definir también un enlace covalente? Como en el enlace iónico, la estabilidad del enlace covalente se debe a la disminución de la energía del par de átomos que están enlazados al adquirir esto la configuración electrónica de un gas noble. Bueno, veamos entonces un ejemplo para poder entender mejor el enlace covalente. Los átomos pueden formar distintos tipos de enlaces covalentes, ¿sí? En un enlace covalente simple, dos átomos se unen por medio de un par electrónico. El enlace covalente más sencillo que se puede explicar y examinar es el que existe entre los átomos de hidrógeno, que es el caso de la imagen que tenemos acá, donde tenemos dos átomos de hidrógeno forman una molécula de hidrógeno. Entonces, ¿cómo lo represento? Mediante símbolos de Lewis. Hidrógeno, un electrón, más hidrógeno, un electrón. Se unen compartiendo un par electrónico. Este par electrónico pertenecen a los dos átomos de hidrógeno. También los puedo representar por una línea que los une, que la línea entre los dos átomos también es una forma u otra forma de representar un enlace covalente simple. Bien, veamos el caso de átomos polielectrónicos, es decir, aquellos que en su última capa tienen más de un electrón. Por ejemplo, en el caso de la molécula de cloro, como es la siguiente imagen. ¿Qué tenemos? Un cloro, acá un átomo de cloro con 7 electrones que lo rodean, más otro átomo de cloro con otros 7 electrones que lo rodean, forman una molécula de cloro. Vemos que acá, ¿sí? ¿Cómo se unen? Mediante, comparten un par electrónico, o bien comparten dos electrones. ¿Para qué? Para formar el octeto. Si nosotros vemos y contamos los electrones alrededor de cada átomo de cloro, vamos a ver que son 8, ¿sí? Contando, obviamente, el que comparten ambos átomos. Entonces llegamos a lo que dice la regla del octeto, en donde cada átomo, al formar el enlace, debe estar rodeado de 8 electrones, que es el caso acá en la molécula de cloro. Bueno, si nosotros lo graficamos un poco más amplio y podemos de alguna manera identificar qué electrones pertenecen a cada cloro, vemos que estos electrones rojos pertenecen al cloro, a este cloro, mientras que los electrones azules pertenecen a este. Entonces, son estos dos los compartidos por los dos átomos de cloro y son los únicos que forman de alguna manera el enlace covalente. Mientras que en este caso, como es como hemos dicho, elementos polielectrónicos que tienen más electrones de valencia, vemos que quedan pares libres o pares no enlazantes, ¿sí? En donde cada cloro, ¿sí? En la molécula de cloro tiene 2, 4, 6, ¿sí? Electrones no enlazantes, se los denomina no enlazantes. O si lo queremos contar por pares, un par, 2, 3 pares de electrones no enlazantes por cada átomo de cloro en una molécula de cloro, por supuesto, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia, chicos? ¿Sí? ¿Entienden cuándo es un enlace covalente simple y cuando hablamos de elementos que tienen solamente un electrón de valencia, como aquellos elementos que tienen más de un electrón de valencia, como en el caso de la molécula de cloro formada por dos átomos de cloro, en donde cada cloro tiene 7 electrones de valencia? En este caso, no todos los 7 del cloro forman el enlace covalente, solamente lo forman son los electrones que lo comparten, es decir, estos que están en el medio. Mientras que los otros electrones se los denomina electrones no enlazantes. ¿Sí? Profesora, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, ¿cómo no? Es sobre enlace covalente. ¿Cómo me doy cuenta yo o de qué manera tengo que ordenarlo, por ejemplo, a los elementos
cuando me dice, por ejemplo, no sé, ácido nítrico, ¿cuál tengo que poner en el centro? ¿Qué elementos Bien, tienen que eso, estar sabe rodeados? que no nos adelantemos porque todavía no hemos llegado a eso, porque para armar las llamadas estructuras de Lewis, cuando son compuestos mucho más complejos, formados por más de 2 átomos, voy a darles una serie de tips, ¿sí? Y consejos que les pueden ayudar para armar las estructuras. De todas maneras, a partir, obviamente, de esos elementos, de esos consejos, mucho va a influir la práctica. El estudio de la nomenclatura, porque usted, como usted dijo, bueno, arme la estructura de Lewis del ácido nítrico, pero si usted no conoce cómo es la nomenclatura del ácido nítrico, cuántos hidrógenos tiene, cuántos nitrógenos, cuántos oxígenos, difícilmente puede hacer una estructura correcta. Entonces, la base de la formación de las estructuras se encuentra en el buen estudio de la nomenclatura, y después en una serie de ítems que se basa en sugerencias y de práctica, de mucha práctica del dibujo de las estructuras de Lewis. Entonces, no nos adelantemos, querido alumno, porque todavía no hemos llegado ni a definir qué es lo que es la estructura de Lewis, así que vamos por parte. Antes de definir, ¿sí? A armar, ¿sí? Porque vamos a ver ejemplos de estructuras de Lewis, como usted dijo, así que no nos adelantemos, pero muy bien la pregunta, porque eso supone que usted está un poco más adelantado que quizás otro compañero, pero que ya lo vamos a ver todos juntos entre todos, así que no se preocupen. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal? Buen día. Tengo una pequeña consulta, capaz que no sé si me pasó en lo que estaba dando el teórico, pero ¿sí? ¿de qué depende no sé cómo explicarlo, de qué depende, entre comillas, que uno de los átomos decida compartir o ceder? ¿De qué depende? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Va a depender de su posición, las diferencias de electronegatividades y su posición en la tabla periódica. Pero esto de electronegatividad todavía no lo hemos definido. Entonces, esperemos que definamos la electronegatividad y de ahí avancemos a ver cómo distinguimos entre si me dan 2 elementos, si forma un enlace iónico o un enlace covalente. ¿Sí? Todavía no lo he explicado, así que lo vamos a ir explicando a medida que avancemos. ¿Sí? Bueno, tratemos de avanzar un poquito más porque ya ahora a las 10 menos 5 tenemos que cortar la clase porque inicia una nueva clase con esta cuenta que nos permite el ingreso de muchos alumnos. Nos permite, bueno, hay otra materia que usa la misma cuenta, así que nuestro horario es hasta las 10, así que antes de las 10 vamos a cortar la clase para que el profesor de la otra materia pueda conectarse. Entonces, definamos un poco últimamente el enlace covalente. Hemos dicho enlace simple en el caso de la molécula de hidrógeno. Veamos esta animación que les va a ayudar mucho a imaginar, ¿sí? la formación de los enlaces. Este es el caso de la molécula de hidrógeno, miren. Cuando forma un enlace, comparten 2 electrones, ¿sí? Enlace covalente simple, en el caso de la molécula de hidrógeno. Miren el oxígeno, comparten 4 electrones, y el nitrógeno comparten 6 electrones de 3 pares. Entonces, es muy importante, miren, acá lo tienen, representados. La molécula de oxígeno, formada por 2 átomos de oxígeno, comparten 2 pares de electrones o 4 electrones. Recuerden bien, ¿yo por qué le hago esta diferencia? Porque en las preguntas parciales les preguntamos el número de electrones que comparte, y le podemos preguntar el número de electrones que comparte o los pares de electrones que se comparten. Y a veces ustedes o no leen bien, o leen muy rápido, o no entienden la diferencia. Entonces, como sabrán, es matemática básica. 4 electrones, 2 pares. Y en el caso de la molécula de nitrógeno, comparte 3 pares de electrones, es decir, 6 electrones en total. Entonces, tengan en cuenta entonces que un enlace covalente significa compartir de electrones. Tenemos enlaces covalentes simples, como la molécula de hidrógeno, enlaces covalentes dobles, con la molécula de oxígeno, y enlaces covalentes triples, ¿sí? Como la molécula de nitrógeno. Bien. Definamos entonces qué es
enlace covalente coordinado o enlace también llamado enlace dativo. ¿Qué significa este enlace? Es un tipo de enlace covalente. Un enlace covalente en el que un par de electrones de un átomo, llamado átomo donor, es compartido por dos átomos, se llama enlace covalente coordinado o enlace dativo. Es un enlace covalente donde uno de los átomos aporta el par de electrones, ¿sí? Ejemplo, por ejemplo, tenemos acá el ion amonio. ¿Cómo se forma el ion amonio? Por amoníaco más un ion protón. Entonces, si nosotros los dibujamos mediante los símbolos de Lewis, acá tenemos amoníaco. Está unido a 3 átomos de hidrógeno, ¿sí? Y tiene un par acá electrónico libre, más un protón. Forma lo que es el ion amonio, ¿sí? Acá tenemos un enlace, el enlace dativo está en este hidrógeno. ¿Cómo se representa en el enlace dativo? También se puede representar mediante esta flechita, que va del átomo donor al átomo aceptor, ¿sí? Y estos dos, si uno los ve mediante alguna tecnología que permita ver, este enlace covalente no es distinto a este, ni a este, son 2 electrones. Pero ¿en qué difiere el enlace covalente dativo? En que un par de electrones de un átomo es compartido por 2 átomos. ¿Sí? Entonces, los electrones que forman ese enlace, ¿sí? ¿Puede volver a explicar de nuevo? Me perdí. Sí, cómo no. El enlace covalente dativo se define como un par de electrones de un átomo es compartido por 2 átomos. ¿Qué habíamos dicho antes? En el enlace covalente simple, que teníamos 2 átomos y que cada uno, por ejemplo, si era un enlace covalente simple, aportaba 1 al enlace. Entonces, el par electrónico estaba formado por 2 electrones en donde un electrón era de un átomo y el otro electrón era de otro. En el caso de enlace covalente dativo, o enlace dativo también llamado, también está formado, por ejemplo, en este caso, es un covalente simple. Sin embargo, estos 2 electrones acá del ion amonio no pertenecen uno al hidrógeno y otro al nitrógeno. Lo pertenecen los 2 al nitrógeno. Entonces, en ese caso se llama enlace covalente coordinado, ¿sí? Y que también se puede simbolizar con una flechita que va del átomo donor, o sea, el que dona los electrones, al átomo aceptor, que en este caso es el hidrógeno. Entonces, ese corresponde al enlace dativo del ion amonio. ¿Entendido? ¿Está mejor entendido ahí? Sí, profe, sí entendí, gracias. Perfecto. Bueno, hasta acá llegamos con enlace covalente y bueno, a ver si llegamos a definir electronegatividad acá. Una propiedad, como voy a definirla porque es una pregunta que me hicieron, una propiedad que ayuda a distinguir el enlace covalente no polar del enlace covalente polar es la electronegatividad. Definamos qué es la electronegatividad. La capacidad de un átomo para atraer hacia sí los electrones de un enlace químico es un número estimado que no se puede medir. Mientras que, ¿qué es la afinidad electrónica? Que es algo muy similar. Se refiere a la atracción de un átomo aislado, o sea, no es que está formando parte de un enlace. Un átomo aislado por un electrón adicional. Es una energía que se puede medir experimentalmente. Entonces, acá tenemos una porción, ¿sí?, de la tabla periódica en donde tenemos los valores de electronegatividad. Y tenemos 2 ejemplos. El ejemplo del cloruro de hidrógeno, o también llamado ácido clorhídrico, y el de fluoruro de hidrógeno, o también llamado en la nomenclatura ácido fluorhídrico. Entonces, si nosotros buscamos los valores de electronegatividad de cada uno de estos elementos, en la tabla periódica, ¿sí? Bueno, acá tenemos que el cloro es 3, que el hidrógeno es 2,1 y que el flúor es 4. Entonces, si hacemos la diferencia de electronegatividad, es decir, la resta, ¿sí? 3 menos 2,1, tenemos una diferencia de electronegatividad de 0,9, y 4 menos 2,1 tenemos una diferencia de electronegatividad de 1,9. Entonces vemos que la diferencia de electronegatividad en el caso del fluoruro de hidrógeno es mayor. Por lo tanto, la separación de cargas, ¿sí?,
en esta molécula es mayor que en esta. ¿Y eso se debe a qué? ¿Sí? A que en la evidencia científica hay unas posibilidades de que los electrones se encuentren más cercanos al cloro o al flúor que al hidrógeno, ¿sí? Y cuanto mayor es la electronegatividad, ¿sí?, mayor, ¿sí?, es el distanciamiento de la carga, lo que genera un dipolo, ¿sí?, en esta estructura. Entonces, bueno, esto es un concepto muy importante que vamos a recuperar, diríamos así, mañana, cuando empecemos la clase a las 12, lo vamos a recuperar y vamos a continuar esta clase con los que nos quede del tema, pero esto es un concepto muy importante para determinar, bueno, si estamos hablando y comenzar a hablar de lo que llamamos la polaridad del enlace. Entonces, hasta acá hemos visto lo que es enlace iónico, y hemos comenzado a ver lo que es, y hemos definido muy bien, enlace covalente, y dentro del covalente una característica o un enlace covalente determinado que es el enlace dativo. Bueno, ahora comenzamos a definir la electronegatividad, la afinidad electrónica, y vamos a ver cómo esta electronegatividad, cómo interactúa en la tabla periódica y cómo la podemos ver en otros compuestos. Bueno, espero que hasta el momento vayan entendiendo todo, que se explique. Recuerden, chicos, ahora se nos terminó el tiempo porque se nos hizo cortita la clase por el tema del inicio y de las consultas y de explicar un poco cómo va a ser la materia, pero bueno, seguimos con este tema mañana a las 12 del mediodía, así que los espero conectados. ¿Alguna consulta, algo que me quieran decir antes de finalizar? Yo, profe, algo súper rápido. Sí, dígame. Cuando usted dio la teoría del enlace dativo, ¿esa sería la representación de Lewis? Porque no mostró tipo lo de los puntitos y eso. Claro, sí, no ese es de Lewis, o sea, lo mismo cuando las líneas se representan con puntos, así que si lo quiere usted dibujar con puntos, lo dibuja con puntos para simbolizar los símbolos. Si usted lo quiere como ejemplificar con líneas, lo ejemplifica con líneas. Sí, se lo puede hacer de las dos maneras. No hay ningún problema. Bueno, chicos, los veo mañana a las 12 del mediodía para seguir con este tema, ¿sí? Para mí es un placer, muchísimas gracias por estar, y bueno, los encuentro mañana en esta misma sala de chat, ¿sí? Muchas gracias. Que tengan Gracias. un día. Hasta luego.